La oscuridad de la noche parecía sellar su destino. Entre ecos de rugidos y figuras danzantes entre las sombras, un hombre permanecía solo, sostenido únicamente por su fe inquebrantable. Pero, ¿qué lo llevó a este momento? ¿Cuáles fueron los pasos que lo condujeron hasta el umbral de la muerte? No solo desafió a los más poderosos de la tierra, sino que también enfrentó el juicio divino. Sin embargo, esta historia no comienza aquí. Para comprenderla, es necesario remontarse a otro tiempo y a otra tierra, donde los vientos rugían con furia sobre Jerusalén. En el horizonte, las llamas ascendían por encima de las murallas, tiñendo la noche con un resplandor siniestro. Antes de sumergirnos en esta increíble historia, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ningún contenido como este. Y si te gustan las historias épicas y las revelaciones impactantes, deja tu like porque eso nos ayuda mucho a traer más videos para ti. Ahora, prepárate, porque esta historia te sorprenderá. El estruendo del metal chocando, los alaridos de los soldados y los lamentos de los habitantes resonaban en cada callejón. Jerusalén, la joya sagrada de Judá, se encontraba bajo asedio. Nabucodonosor, el poderoso monarca de Babilonia, había desatado su implacable campaña de expansión, sometiendo a los reinos vecinos. A pesar de las constantes advertencias de los profetas, quienes instaban al pueblo de Israel a apartarse de la corrupción y la idolatría, sus súplicas cayeron en oídos sordos. El destino estaba sellado. En el año 605 a.C., las tropas babilónicas rodearon la ciudad, y aunque los defensores lucharon con valentía, la superioridad táctica y militar del enemigo los arrolló. Jerusalén no pudo resistir la embestida. El rey Joaquín de Judá fue capturado junto a los nobles y llevados a tierras lejanas. El templo de Salomón, símbolo máximo de la fe hebrea, fue saqueado y profanado. La humillación era absoluta, pero el conquistador no se conformó solo con los tesoros del santuario. Para Nabucodonosor, la verdadera riqueza de un reino residía en su gente. Por eso, no solo se llevó el oro y los objetos sagrados, sino también lo más preciado de Judá, su juventud. Encadenados y obligados a recorrer cientos de kilómetros, los jóvenes más prometedores fueron trasladados a Babilonia, donde serían sometidos a un riguroso entrenamiento. Entre ellos se encontraba Daniel, un muchacho de espíritu noble y fe inquebrantable. Lo que él no sabía era que su destino cambiaría la historia, convirtiéndolo en un emblema de valor y confianza en Dios. Mientras caminaban bajo el yugo del cautiverio, susurró con determinación: aunque nos alejen de nuestra tierra, el propósito de Dios sigue en pie. Al llegar a la majestuosa ciudad de Babilonia, el rey ordenó que se seleccionara a los más brillantes entre los cautivos. Debían ser de linaje noble o real, poseer una apariencia impecable y destacar en sabiduría, conocimiento y comprensión. Su futuro estaba marcado, serían preparados para servir en la corte real. Lo que no imaginaban era que, a través de ellos, se gestaría una historia que desafiaría al propio imperio y demostraría que la verdadera fortaleza no reside en ejércitos, sino en la fe inquebrantable. Tras un periodo de preparación intensiva, Aspenaz, el jefe de los eunucos, realizó la selección final de los jóvenes que servirían en la corte real. Observó con detenimiento a cada uno de ellos, evaluando su potencial, y finalmente eligió a 4, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Estos jóvenes no solo destacaban por su aguda inteligencia y porte distinguido, sino también por su rapidez para absorber conocimientos. Sin embargo, antes de asumir su nuevo rol, enfrentaron su primera gran prueba, la asimilación cultural. Como símbolo de su nueva identidad bajo la autoridad de Babilonia, se les impusieron nuevos nombres, en un intento de desvincularlos de su herencia y creencias. Daniel pasó a llamarse Belsasar, en honor a una deidad babilónica. Ananías fue rebautizado como Sadrac, Misael recibió el nombre de Mesac, y Azarías se convirtió en Abednego.
pero aunque sus nombres fueran cambiados, su fe y su identidad permanecieron inquebrantables. Aprendieron sobre la cultura babilónica, pero jamás olvidaron sus raíces ni a quién pertenecían. Durante 3 años, fueron sometidos a una rigurosa educación en la lengua y el conocimiento de los babilonios. Estudiaron astronomía, matemáticas, literatura y las leyes del reino, todo con el objetivo de prepararse para servir en la corte del monarca. Un día, Aspenaz se presentó ante ellos con una orden inapelable: desde hoy, consumirán los alimentos del banquete real y beberán el vino del rey para fortalecer su cuerpo y estar a la altura de su servicio. Pero Daniel, con firmeza y respeto, propuso una alternativa: permítenos una prueba. Durante 10 días, aliméntanos solo con legumbres y agua. Luego, compara nuestra salud con la de los demás jóvenes. Contra toda lógica y expectativa, al final del periodo de prueba, Daniel y sus compañeros se veían más saludables y vigorosos que el resto. Impresionado, Aspenaz permitió que continuaran con su alimentación especial. El favor divino los acompañaba, y su sabiduría pronto los hizo resaltar por encima de los demás eruditos del reino. Su inteligencia y capacidad de discernimiento eran tan extraordinarias que, cuando el rey los sometió a evaluación, descubrió que superaban 10 veces a los magos y astrólogos de Babilonia en conocimiento y entendimiento. Pero una noche, el destino de todos cambió. El rey Nabucodonosor despertó agitado, atormentado por un sueño inquietante que lo dejó sin paz. Sin demora, convocó a los hechiceros, adivinos y astrólogos para que descifraran su significado. Sin embargo, había una condición imposible: no solo debían interpretar el sueño, sino también revelarle su contenido sin que él lo mencionara. Alarmados, los sabios protestaron: no existe hombre en la tierra capaz de cumplir tal petición. La respuesta enfureció al monarca, quien ordenó la ejecución de todos los sabios de Babilonia, incluyendo a Daniel y sus amigos. Al enterarse del decreto, Daniel pidió audiencia con el rey y solicitó tiempo para encontrar la respuesta. Esa misma noche, en oración, buscó la guía de Dios, y en una visión, el misterio le fue revelado. Al amanecer, se postró en gratitud y exclamó: bendito sea el nombre de Dios por toda la eternidad, porque suya es la sabiduría y el poder. Al día siguiente, Daniel fue llevado ante el rey y declaró con convicción: oh rey, ningún sabio, astrólogo o mago puede revelar este secreto. Pero hay un Dios en los cielos que desvela los misterios. Acto seguido, narró el sueño con precisión. Nabucodonosor había visto una majestuosa estatua. Su cabeza era de oro, su pecho y brazos de plata, su torso de bronce, sus piernas de hierro y sus pies una mezcla de hierro y barro. De repente, una piedra, no tallada por manos humanas, descendió y golpeó la estatua en los pies, haciéndola añicos. Daniel explicó su significado: oh rey, tú representas la cabeza de oro. Pero después de ti surgirá otro reino inferior al tuyo, seguido de un tercer imperio de bronce que dominará la tierra. Luego vendrá un cuarto reino, fuerte como el hierro, pero sus pies simbolizan una etapa dividida, con fragilidad y fortaleza entremezcladas. Sin embargo, en los días de esos reinos, el Dios del cielo establecerá un reino eterno, inquebrantable y sin fin. Las palabras de Daniel resonaron en la gran sala del palacio, marcando el inicio de una historia que desafiaría los límites del poder terrenal y demostraría que la verdadera soberanía no proviene de los hombres, sino del Altísimo. El rey quedó completamente desconcertado. Incapaz de contener su asombro, se postró ante Daniel y exclamó con solemnidad: sin duda, vuestro Dios es el Dios supremo, el Señor de los reyes y el único que revela misterios ocultos. Su declaración no solo reconocía la grandeza del Dios de Daniel, sino que marcaba un punto de inflexión en su percepción del poder divino.
En recompensa por su sabiduría y fidelidad, Nabucodonosor elevó a Daniel a una posición de gran honor dentro del reino, dándole autoridad sobre los asuntos más importantes de Babilonia. Sus amigos, Sadrac, Mesac y Abednego, también fueron promovidos a cargos de alta responsabilidad. A lo largo de su vida, Daniel enfrentó desafíos que pusieron a prueba su fe, pero jamás titubeó en su confianza en Dios. Y ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde todo parecía perdido, pero elegiste confiar en Dios contra toda lógica? ¿Cómo actuó Él en tu vida en ese momento? Me encantaría leer tu historia en los comentarios, porque muchos encuentran inspiración y fortaleza en los testimonios de los demás. Si esta historia de fe te ha impactado y quieres seguir descubriendo más relatos asombrosos, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aún hay mucho por revelar. Pero la prueba de fe no terminó ahí. Tiempo después, un evento aún más desafiante sacudió Babilonia. El sol abrazaba la vasta llanura de Dura, donde una colosal estatua dorada de más de 27 metros de altura relucía bajo los rayos del mediodía. Un mar de personas se congregaba ante la imponente figura, esperando la señal del heraldo real. De repente, la música de trompetas, flautas y liras llenó el aire. Era la señal. Siguiendo la orden del rey, miles de personas se inclinaron, rindiendo homenaje a la imagen, pero tres figuras permanecieron erguidas. El heraldo notó la desobediencia y, con tono severo, proclamó: todos deben postrarse y adorar la estatua de oro. Aquel que se niegue será arrojado al horno ardiente. Sin embargo, los tres jóvenes hebreos, Ananías, Misael y Azarías, permanecieron firmes, sin vacilar. Sus convicciones eran inquebrantables. La noticia llegó a oídos del rey Nabucodonosor, quien, enfurecido, mandó llamar a los rebeldes. Cuando estuvieron frente a él, su voz tronó en el palacio: ¿es cierto que no adoráis mi estatua? Os daré una última oportunidad. Si no os postráis, seréis lanzados de inmediato al fuego ardiente. ¿Y qué Dios podrá libraros entonces? Sin dudar, respondieron: oh rey, no necesitamos defendernos ante ti en este asunto. Nuestro Dios puede librarnos del horno, y aunque no lo hiciera, jamás serviremos a tus dioses. La furia del monarca se desbordó. Sus órdenes fueron tajantes: aumenten la temperatura del horno 7 veces más de lo normal. La intensidad del calor era insoportable. El aire se tornó sofocante y abrasador. Los soldados que se acercaban a la abertura sentían como su piel se secaba y agrietaba por la sola proximidad de las llamas. La orden fue ejecutada, y Sadrac, Mesac y Abednego fueron atados y arrojados dentro del infierno de fuego. Pero lo impensable ocurrió. Mientras el fuego rugía y consumía todo a su alrededor, una sombra luminosa apareció en medio de las llamas. Entre murmullos de asombro, Nabucodonosor se incorporó con los ojos desorbitados. ¿No arrojamos a 3 hombres atados al fuego?, preguntó, temblando. Sus consejeros asintieron. Entonces, con un hilo de voz, el rey susurró: veo 4. Y el cuarto parece un hijo de los dioses. Los jóvenes no solo seguían con vida, sino que caminaban dentro del fuego como si éste no los afectara. Sus ataduras se habían deshecho, pero su piel y ropas permanecían intactas. Entonces, con un tono quebrado por la impresión, el rey gritó: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid aquí. Los 3 jóvenes emergieron del horno sin una sola quemadura. Ni siquiera sus vestiduras olían a humo. Los sátrapas, gobernadores y consejeros del rey se acercaron, incrédulos ante lo que veían. Nabucodonosor, todavía aturdido, cayó de rodillas y proclamó: bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, pues no hay otro Dios que pueda librar como él. Los días pasaron, pero el evento quedó grabado en la mente del monarca.
Todo su poder y grandeza parecían insignificantes frente a la realidad de un Dios que no solo dominaba sobre los reinos, sino que también salvaba a quienes le eran fieles. Pero la inquietud del rey no terminó ahí. Una noche, su descanso se vio interrumpido por un sueño perturbador. Su respiración era pesada y su frente, cubierta de sudor. En su visión, un gigantesco árbol se alzaba hasta tocar los cielos. Sus ramas se extendían por toda la tierra, proporcionando sombra a los animales del campo y refugio a las aves del cielo. Sus frutos abundaban, alimentando a todo ser viviente. El árbol representaba prosperidad, estabilidad, dominio, hasta que el cielo se abrió y un ángel descendió envuelto en fuego fulgurante. Con voz tronante, proclamó un decreto divino: derribad el árbol. Cortad sus ramas, esparcid sus frutos. Que su gloria sea despojada. Pero dejad el tocón atado con hierro y bronce. Que su corazón se transforme en el de una bestia y que coma hierba como los bueyes, hasta que reconozca que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres. De repente, un estruendo sacudió el cielo. El árbol tembló, sus hojas cayeron como lluvia, sus ramas se quebraron y un viento impetuoso lo despojó hasta dejarlo reducido a un tronco seco y encadenado al suelo. Nabucodonosor despertó de golpe, su pecho subía y bajaba con jadeos entrecortados. Aquel sueño no era como los demás, su significado lo inquietaba profundamente. Al amanecer, sin perder un instante, convocó a los astrólogos, magos y sabios del reino. Cuando estuvieron reunidos, su voz retumbó en la gran sala del trono: os he llamado porque quiero que me expliquéis el significado de mi sueño. Los sabios se miraron entre sí, incómodos. Ninguno se atrevió a hablar. El silencio pesaba en la habitación, pues sabían que un error en su interpretación podría costarles la vida. Pero uno de ellos no estaba presente aún. Daniel, el hombre cuyo Dios revelaba misterios, pronto sería llamado ante el rey una vez más. Finalmente, Daniel fue llevado ante el rey. Con respeto, pero con una solemnidad inquebrantable, habló: oh rey, vive para siempre. El árbol que viste en tu sueño eres tú. Has crecido en grandeza y tu dominio se ha extendido hasta los confines de la tierra. Nabucodonosor, con el ceño fruncido, preguntó: ¿y por qué fue cortado? Daniel bajó la mirada con pesar y respondió: el Altísimo ha decretado que serás apartado de los hombres. Vivirás entre las bestias, comerás hierba como los bueyes y tu mente perderá la razón, hasta que reconozcas que el Dios del cielo es quien da el reino a quien Él quiere. Un silencio denso cubrió la sala. El rostro de Nabucodonosor se endureció. Su orgullo no le permitía aceptar aquellas palabras. El tiempo pasó, y el decreto divino se cumplió. Un año después, al atardecer, Nabucodonosor contemplaba su reino desde lo alto de su palacio. Con una sonrisa de autosuficiencia, se cruzó de brazos y proclamó: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con mi poder y para la gloria de mi majestad? En ese instante, un trueno estremeció los cielos. Una voz celestial resonó con poder: oh Nabucodonosor, tu reino te es quitado. El monarca se tambaleó. Su respiración se volvió errática. Un terror inexplicable lo invadió. Cayó de rodillas y, sin comprender lo que le sucedía, huyó del palacio hacia el campo. Durante 7 años, vagó como una bestia. Su cabello creció enmarañado, sus uñas se asemejaron a garras, y su mente quedó atrapada en la locura. Se alimentaba de la hierba del campo y dormía a la intemperie, empapado por el rocío. El gran rey de Babilonia se había convertido en una sombra de lo que fue. Pero un día, levantó su mirada al cielo. Lágrimas rodaron por su rostro sucio y envejecido. Con un susurro quebrado, exclamó: el Altísimo reina para siempre. Su dominio es eterno.
El viento sopló con suavidad, y la brisa acarició la hierba alta. De pronto, sus ojos recobraron el entendimiento, su razón regresó a él. Fue llevado de vuelta a Babilonia. Sus cortesanos lo miraron con asombro. Se cortó el cabello, vistió nuevamente sus ropas reales y, desde su trono, proclamó: glorifico y alabo al Dios del cielo, porque su reino es eterno y su poder no tiene fin. El pueblo lo aclamó, pero en sus ojos brillaba algo diferente, humildad. Nabucodonosor había aprendido que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres. Vivió sus últimos años con justicia y temor de Dios. Pero con su muerte, la estabilidad de Babilonia comenzó a desmoronarse. Los años transcurrieron y la grandeza del imperio se tambaleó. Un rey de mirada fría, llamado Nabónido, tomó el trono, pero pronto abandonó la ciudad para residir lejos del reino. En su ausencia, su hijo, Belsasar, quedó como regente. Pero a diferencia de su abuelo, no aprendió nada del pasado. La noche era joven en Babilonia. En el gran salón del palacio, antorchas doradas iluminaban los muros mientras la música resonaba entre las columnas de mármol. Belsasar, vestido con túnicas lujosas, reía con arrogancia, rodeado de príncipes, nobles y concubinas. Alzó su copa rebosante de vino y exclamó: hoy celebramos la grandeza de Babilonia. Ningún reino es como el nuestro. Los cortesanos lo aclamaron, pero en sus rostros se reflejaba su soberbia. Belsasar, con una sonrisa burlona, miró a sus sirvientes y ordenó: traed los vasos de oro y plata del templo de Jerusalén. Bebamos en honor a nuestros dioses. Los siervos trajeron los sagrados utensilios que su abuelo había tomado del templo de Dios. Belsasar y sus invitados bebieron de ellos, alabando a sus ídolos de oro, plata, bronce y piedra. Pero entonces, el aire se tornó gélido. Un trueno retumbó en la sala y un viento sobrenatural recorrió el lugar. De repente, una mano misteriosa apareció en la pared e, iluminada por un fuego resplandeciente, comenzó a escribir: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. El silencio fue absoluto. La música cesó de golpe. Las risas se apagaron. Belsasar palideció. Su copa cayó de sus manos y su cuerpo tembló de miedo. Con voz quebrada, gritó: y llamad a los sabios. Que me digan qué significa esto. Los magos y astrólogos llegaron, pero ninguno pudo interpretar las palabras. En la sombra, una anciana observaba el evento con serenidad. Era la reina madre, quien aún recordaba los días de Nabucodonosor. Con paso firme, se acercó al rey y le dijo: oh rey, hay un hombre en tu reino en quien habita el espíritu de los dioses. En los días de tu abuelo, él interpretó sueños y resolvió misterios. Llámalo. Su nombre es Daniel. La multitud se apartó cuando Daniel, ahora anciano pero aún imponente, fue llevado ante el rey. Belsasar, nervioso pero con prepotencia, le dijo: he oído que puedes interpretar misterios. Si lees esta inscripción y me dices su significado, te vestiré de púrpura y serás el tercero en el reino. Daniel observó la escritura en la pared con serenidad. Luego, miró al rey y dijo con firmeza: que tus regalos sean para otro, oh rey. Pero te diré lo que significan estas palabras. Se acercó lentamente a la pared y, con voz grave, pronunció: Mene, Dios ha contado los días de tu reino y ha llegado a su fin. Tekel, has sido pesado en balanza y hallado falto. Uparsin, tu reino será dividido y entregado a los medos y persas. El rostro de Belsasar se llenó de terror. Pero antes de que pudiera reaccionar, las puertas del salón se abrieron bruscamente. Un general irrumpió jadeando y gritó: los persas han entrado en la ciudad. El río fue desviado, las puertas han caído. El caos estalló en la sala.
Gritos de desesperación llenaron el aire. Belsasar se puso en pie de un salto, su mirada enloquecida buscaba una salida. Pero ya era tarde. Esa misma noche, Babilonia cayó. Los persas tomaron el trono y Belsasar fue asesinado en su propio palacio. El gran imperio de Babilonia, la joya de Nabucodonosor, había llegado a su fin. Y así se cumplió la palabra de Dios. Esa misma noche, el destino de Babilonia cambió para siempre. Las imponentes murallas de la ciudad, que parecían indestructibles, no fueron suficientes para detener el avance de los ejércitos de Ciro el Grande. Sin encontrar resistencia, las tropas persas tomaron la capital del imperio más poderoso del mundo. Belsasar, el rey que desafió a lo divino con su arrogancia, fue eliminado sin oportunidad de redención. Babilonia, la joya del mundo antiguo, cayó en manos de un nuevo conquistador. En el corazón del palacio, Daniel permanecía de pie en la majestuosa sala del trono, rodeado por los nobles del recién instaurado dominio medo-persa. De pronto, un hombre de mirada firme y porte imponente ingresó al recinto. Se trataba de Darío, el líder medo que gobernaría sobre Babilonia. Sus ojos se posaron en Daniel con un destello de admiración. «He escuchado hablar de ti», declaró con voz solemne. «Tu sabiduría y la fuerza de tu Dios han sobrevivido incluso a los reinos más grandes». Acto seguido, Darío giró hacia sus consejeros y, con una decisión irrevocable, proclamó: «Este hombre será uno de los 3 gobernadores más importantes de mi reino». El ascenso de Daniel no pasó desapercibido. Su integridad y su inquebrantable fe despertaron la envidia de los altos oficiales del reino, quienes, cegados por la ambición, urdieron un plan para deshacerse de él. Sabían que la única manera de hacerlo caer era atacando lo más sagrado en su vida, su devoción a Dios. Días después, uno de los príncipes persas se presentó ante Darío con una propuesta insidiosa. «Oh rey, que vivas para siempre», comenzó con fingida reverencia. «Hemos acordado un decreto: durante los próximos 30 días, nadie podrá orar a ningún dios, excepto a ti. Quien desobedezca, será lanzado al foso de los leones». Seducido por la idea de ser venerado como una deidad, el rey, sin sospechar el engaño, selló la orden con su anillo real. Esa misma noche, Daniel, como siempre, se arrodilló en su aposento con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Su corazón no titubeó ante la amenaza. Sabía que su fidelidad a Dios estaba por ser puesta a prueba, pero su determinación era inquebrantable. Desde la penumbra, sus enemigos espiaban con sonrisas de triunfo. A la mañana siguiente, los conspiradores se apresuraron a presentarse ante Darío con un aire de falsa preocupación. «Oh rey», exclamaron, «Daniel ha ignorado tu decreto. Lo hemos encontrado orando a su Dios». Fue en ese instante que Darío comprendió la trampa en la que había caído. Trató desesperadamente de encontrar una forma de salvar a Daniel, pero estaba atrapado por su propia ley. El momento temido llegó. Daniel fue llevado al borde de un oscuro y profundo foso. En su interior, los rugidos de los leones resonaban con fiereza. Darío, con el rostro nublado por la angustia, miró a su amigo y pronunció con pesar: «Que el Dios a quien sirve sin cesar te libre de esto». Sin resistencia, Daniel descendió al foso, y una enorme roca fue colocada sobre la entrada, sellando su destino. Esa noche, Babilonia durmió, pero el rey no. La culpa lo carcomía. Se negó a comer, evitó distracciones y pasó las horas en vela, atormentado por la decisión que había tomado. Cuando los primeros rayos del sol iluminaron el horizonte, Darío corrió hacia el foso con el corazón en un puño. Con voz temblorosa, clamó: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios librarte de los leones?». Un escalofrío recorrió la sala mientras el silencio se apoderaba del momento. De repente, una voz firme emergió desde la oscuridad: «Oh rey, vive para siempre».
Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. No sufrí daño, porque fui hallado inocente ante él. La alegría de Darío fue incontenible. De inmediato, ordenó que Daniel fuera sacado del foso. Para asombro de todos, no tenía ni un solo rasguño. Sus enemigos, en cambio, no tuvieron la misma suerte. Antes de que sus cuerpos tocaran el suelo, los leones los habían despedazado. Aquel evento cambió el curso de la historia. Darío promulgó un nuevo decreto, exaltando al Dios de Daniel y declarando que su poder es eterno. La historia de este hombre se convirtió en una prueba viva de que, cuando el mundo intenta apagar la luz de los fieles, Dios los hace resplandecer aún más. Pero el foso de los leones no marcó el final de su camino. Era solo el comienzo. Dios le revelaría el destino de los reinos, la caída de los imperios, la llegada del ungido y el desenlace de los tiempos. ¿Estás listo para conocer lo que Daniel vio? No te pierdas la gran revelación, las visiones que profetizan el fin de los tiempos.